Existe una parálisis que no tiene nada que ver con los músculos, pero que es capaz de dejarte inmóvil en los momentos más importantes de tu vida. Es ese nudo en la garganta que aparece cuando tienes que decir la verdad, pero temes que te rechacen. Es el sudor en las manos cuando sientes que Dios te está pidiendo que des un paso al frente, pero el miedo a las críticas, a las burlas o al juicio de los demás te obliga a retroceder y esconderte en la multitud. El miedo al hombre es una de las trampas más sutiles y destructivas que existen. Te roba tu autenticidad, diluye tu mensaje y, lo más grave de todo, te obliga a vivir para una audiencia que nunca estará satisfecha, mientras ignoras el propósito para el cual fuiste diseñado por tu Creador. Vivimos en una cultura de la aprobación constante, donde el valor de una persona parece medirse por la cantidad de me gusta o por el consenso de los que nos rodean. Esto ha creado una generación de personas que son expertas en camuflarse, en decir lo que otros quieren oír y en evitar cualquier tipo de confrontación o diferencia. Pero la realidad es que nadie puede cumplir un destino extraordinario viviendo una vida ordinaria de complacencia. El miedo al que dirán es un carcelero invisible que te convence de que es mejor estar a salvo en la sombra que ser luz en la ciudad. Pero hoy quiero decirte que fuiste llamado a ser cabeza y no cola, a ser sal y no solo un reflejo más del entorno. La valentía no es la ausencia de miedo, sino el convencimiento de que hay algo mucho más importante que tu propia seguridad emocional ante tu obediencia a Dios. Si hoy te sientes atrapado por la timidez, si sientes que has dejado de ser tú mismo por miedo a no encajar, o si sientes que el gigante de la opinión ajena es demasiado grande para vencerlo, este episodio es tu grito de guerra. Vamos a desmantelar hoy la mentira de la inseguridad. Vamos a descubrir que la verdadera valentía no se fabrica en un gimnasio ni se compra en un curso de oratoria. Se recibe en la presencia de Dios. Vamos a conocer una palabra que era el lema de los guerreros de Israel y que hoy será tu nuevo estándar de vida. Prepárate, porque hoy vas a aprender a cambiar tu temor por una firmeza que nada en este mundo podrá conmover. Para entender el origen de la verdadera valentía, tenemos que mirar un momento de transición crítica en la historia bíblica, el momento en que Josué toma el relevo de Moisés. Imagina el peso sobre los hombros de Josué Moisés, el hombre que abrió el mar, el que habló con Dios cara a cara, el que guió al pueblo por 40 años, ha muerto. Ahora, Josué tiene que liderar a millones de personas hacia una tierra llena de gigantes y ciudades amuralladas. Josué no era un hombre sin experiencia, era un guerrero, pero la magnitud de la tarea era suficiente para hacer temblar a cualquiera. Josué probablemente se sentía pequeño, insuficiente y sobre todo temeroso de no estar a la altura de las expectativas del pueblo y de Dios. Es en este contexto de fragilidad interna donde Dios le habla a Josué y le da una orden que se repite 3 veces en un solo capítulo como un eco necesario para perforar su inseguridad. Esfuérzate y sé valiente. Dios no le dio a Josué un plan militar detallado en ese momento, no le dio armas nuevas, ni le prometió que no habría batallas. Lo que Dios le dio fue una orden sobre su estado interno. Dios sabía que el mayo héroe enemigo de Josué no estaba en Jericó, sino en sus propios pensamientos. La conquista de la tierra prometida dependía de la conquista del corazón de Josué. Así él lograba vencer el miedo, los gigantes caerían por añadidura. Aquí es donde entra la palabra hebrea que es el motor de nuestro episodio de hoy, Anchazak. Se pronuncia exactamente así en Gazak. En nuestras Biblias se traduce como esforzarse, ser fuerte o tener ánimo. Pero el significado original de Chazak es mucho más gráfico y poderoso. En hebreo antiguo, esta palabra significa agarrarse fuerte, prenderse de algo con firmeza, fortalecerse mediante el vínculo o incluso remachar algo para que no se mueva. No describe una fuerza muscular aislada, sino la fuerza que obtienes cuando te aferras a algo que es mucho más sólido que tú. Cuando Dios le dice a Josué Sechazak, no le está diciendo que eche ganas o que busque fuerzas dentro de su propia voluntad. Le está diciendo a Fehauchi, a mi remacha tu corazón, a mi promesa, no te sueltes de mi mano. La valentía bíblica es una valentía relacional. Eres valiente porque sabes quién camina a tu lado. Para visualizar el Chazak, imagina un niño pequeño caminando por un lugar oscuro de la mano de su padre. El niño no es valiente porque sea fuerte,
sino porque está agarrado con todas sus fuerzas a la mano de un gigante que lo ama. Esa conexión es lo que lo vuelve invulnerable al miedo. El chazak es el acto de sujetarse tan fuerte a la voluntad de Dios que la opinión del hombre pierde toda su tracción sobre tu alma. El miedo al hombre nace cuando nuestra mirada está puesta en el plano horizontal. Cuando miras a las personas como si fueran jueces de tu destino, les das un poder que no tienen, te vuelves esclavo de sus gestos, de sus silencios y de sus críticas. Pero el chazak te obliga a elevar la mirada al plano vertical. Cuando te aferras a Dios te das cuenta de que el juicio de los hombres es pequeño, temporal y a menudo equivocado. El único juicio que cuenta es el del Rey de Reyes. Si Dios te ha dicho que avances, ¿qué importa quién te diga que te detengas? La valentía es la libertad de no tener que pedir permiso al mundo para ser quien Dios dijo que eres. Ser chestaco implica también una decisión de resistencia. La palabra se usa en el contexto de las reparaciones del templo. Cuando los obreros reforzaban las paredes para que no se cayeran, tu valentía necesita ser reforzada a diario a través de la palabra. Dios le dijo a Josué que para ser valiente debía meditar en el libro de la ley de día y de noche. No puedes ser valiente si tu mente está llena de las voces del mundo. Necesitas remachar las promesas de Dios en tu entendimiento para que, cuando sople el viento de la crítica, tu estructura interna no se tambalee. La valentía es un músculo espiritual que se alimenta de la verdad. Jesús es la máxima expresión del chestaco. Él fue el hombre más valiente que pisó la tierra. No porque buscara el conflicto, sino porque su corazón estaba totalmente aferrado a la voluntad del Padre. A Jesús no buscó la aprobación de los fariseos, ni se dejó intimidar por el poder de Pilato, ni retrocedió cuando la multitud que antes lo aclamaba empezó a insultarlo. Él se mantuvo firme, remachado a su propósito de salvarnos. En Getsemaní, su valentía no fue la ausencia de angustia, sino la decisión de decir: a no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el chazak, en su forma más pura, el sacrificio personal en el altar de la obediencia divina. ¿Cómo recuperamos nuestra valentía hoy en un mundo que nos quiere callados y uniformados? Lo primero es identificar a qué o a quién le has dado el poder de intimidarte. A veces es una persona específica, a veces es una institución, o a veces es simplemente el miedo generalizado a quedar mal. Ponle nombre a ese gigante y luego recuerda que ese gigante tiene pies de barro frente a la majestad de Dios. Al igual que David frente a Goliat, tu valentía no viene de tu armadura o de tus habilidades, sino Yivanir, en el nombre del Señor de los ejércitos. El chazak comienza con la humildad de reconocer que solo en Dios eres fuerte. Lo segundo es practicar la valentía de los pequeños pasos. No esperes a que el miedo desaparezca para actuar. El miedo es como una sombra, siempre estará ahí mientras haya luz, pero no tiene sustancia. Haz lo que Dios te pide a pesar del miedo. Habla esa verdad, pon ese límite, emprende ese proyecto, comparti tu fe. Cada vez que actúas en obediencia a pesar de la presión social, estás fortaleciendo tu chazak. La valentía se aprende siendo valiente. Con cada paso notarás que la opinión del hombre se vuelve más ligera y la voz de Dios se vuelve más real. Lo tercero es rodearte de personas que también vivan en chazak. La valentía es contagiosa, pero la cobardía también lo es. Si te rodeas de personas que siempre tienen miedo y que viven para agradar a los demás, terminarás pensando como ellos. Busca a esos valientes de David que te desafíen a subir de nivel, que te recuerden quién es tu Dios y que te sostengan los brazos cuando te sientas cansado. La iglesia fue diseñada para ser un escuadrón de valientes que se fortalecen unos a otros en la batalla por la verdad y el amor. Hoy quiero hablarle a ese don que Dios puso en ti y que has tenido guardado bajo llave por miedo a lo que otros piensen. En el nombre de Jesús, el león de la tribu de Judá, declaramos que el espíritu de timidez se rompe sobre tu vida ahora mismo. Declaramos que recibes un nuevo bautismo de Chazak. No fuiste creado para ser un espectador silencioso de la historia. Fuiste creado para ser un protagonista del reino. No te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mundo no necesita una versión diluida de ti. El mundo necesita que brilles con toda la intensidad que Dios te dio. Respira profundo, siente como la seguridad de ser amado
incondicionalmente por el Padre te da la libertad de no necesitar la aprobación de nadie más. Agárrate fuerte de la mano del Creador. Remacha tu identidad en la cruz, no importa si tiemblas por fuera, mientras estés firme por dentro. Levántate, sal de tu escondite y camina hacia tu tierra prometida. Los gigantes son solo pan para tu crecimiento cuando caminas en Chazak. Eres valiente no por lo que eres, sino por de quién eres. Camina firme, habla claro y brilla con fuerza. El Rey está contigo y su victoria es tuya.